en el libro de el Evangelio según Marcos, en el capítulo 16, Evangelio según Marcos, capítulo 16, vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al 16. Para los que les gusta ir tomando nota, ir anotando, el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema que lleva por título el ministerio de la evangelización. Y para ello nos vamos a fundamentar en lo que dice el Evangelio según Marcos, capítulo 16, desde el versículo 15 al 16. Le mandamos un cordial saludo a todos nuestros familiares, hermanos y amigos que se conectan con nosotros por los distintos medios que están en todas partes del mundo en este momento. Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más en medio nuestro. Bien, Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 16, dice de la siguiente manera: y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, y si bebiesen cosas mortíferas, nada les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Me dice amén? Gloria sea el nombre del Señor. El tema del cual vamos a hablar a partir de este momento es un tema muy hermoso y conclusivo, porque se trata del primer llamado que Dios le hace a sus hijos, es decir, a todos aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y cuando ingresamos a los caminos del Señor, este viene a ser el primer llamado que el Señor le hace a sus hijos, el llamado al ministerio de la evangelización, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el ministerio de la evangelización. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, inicialmente cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y como Salvador, el primer llamado que el Señor nos hace es a nosotros predicar el mensaje del Evangelio. Es decir, hablarle a otros lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. ¿Ven? Todos, absolutamente todos los hijos de Dios, tenemos un llamado específico de parte del Señor. Porque Dios sabe que usted y yo somos instrumentos valiosos en sus manos para hacer grandes cosas aquí en la tierra. Y entonces, cuando te llama de las tinieblas a su luz admirable, es porque Él tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Y el primer llamado que el Señor nos hace a nosotros es hacia el ministerio de la evangelización, de predicarle el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, a aquellas personas que no lo hacen. Posteriormente a este llamado, el Señor nos entrega responsabilidades o tareas específicas que cada uno de nosotros va a cumplir. Y seguidamente, después que cumplimos con esas responsabilidades, el Señor nos hace un llamado exclusivo a cierto y determinado ministerio en sus caminos. Entonces, esto quiere decir que para nosotros llegar a conseguir el llamado definitivo que Dios le hace a cada uno de sus hijos, primero nosotros tenemos que demostrar ser fieles en este primer llamado de la evangelización. ¿Ya usted ve? Porque dice la palabra
del Señor que si en lo poco le eres fiel al Señor, en lo mucho Él te pondrá. Y si nosotros demostramos ser fieles en ese primer llamado que Él nos hace, bueno, Él poco a poco nos va a ir dando mayores responsabilidades y llevándonos hacia niveles de mayor excelencia. El texto que nosotros acabamos de explicar nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret de entre los muertos. Es decir, después de haber sido brutalmente torturado y asesinado, como todos conocemos en la historia, nuestro Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos, venciendo el infierno, venciendo la muerte, venciendo a Satanás y a sus demonios, y lo primero que hace cuando resucita es que se le presenta a su iglesia de una forma indubitable y les encomienda la tarea de evangelizar al mundo entero. Imagínese usted lo importante que será este ministerio, que lo primero que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo cuando resucita de entre los muertos es presentársele a su iglesia y encargarle la comisión o la tarea de llevar el mensaje del Evangelio hasta el último rincón de la tierra. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Una característica nata de la culminación de los últimos tiempos que actualmente nosotros estamos viviendo es que este bendito evangelio será predicado hasta el último rincón de la tierra. Y todo el mundo sabrá que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret es el Señor y el Salvador de toda la humanidad. Y entonces, inmediatamente después de eso, dicen las Sagradas Escrituras que vendrá el fin. Y estamos ya montados en ese escenario, porque actualmente el mensaje del Evangelio está corriendo por las redes sociales. Usted ingresa en la internet y usted se va a conseguir que de cada 4 o 5 mensajes que publican, 2 o 3 le hablan de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Usted podrá observar hoy día que los primeros mandatarios de cada una de las naciones del mundo y de las más desarrolladas están hablando públicamente acerca del mensaje del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Usted puede leer en las noticias cómo las grandes celebridades, cómo las estrellas de Hollywood, cómo los grandes artistas se están convirtiendo al Evangelio, se están convirtiendo a los caminos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Mire, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya usted ve? Le repito, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces inmediatamente después vendrá el fin. Es decir, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje le estaba revelando a sus discípulos, a su futura iglesia, una cantidad de señales que iban a ocurrir antes del fin de todas las cosas. Y es cuando entonces le habla de guerras, rumores de guerras, bacterias, enfermedades, pestes, terremotos, tsunamis, y pare usted de contar. Y Jesús decía, o viene diciendo, que estas eran señales antes del fin. Ahora la pregunta es, ¿el fin de qué, pastor? ¿A qué se estará refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice que inmediatamente después que el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra, inmediatamente
vendrá el fin. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo en ese pasaje al fin o a la culminación de un viejo periodo de tiempo que ya pasa de más de 2000 años, llamado la gracia divina, para darle paso o comienzo a otro periodo de tiempo, el cual no se lo recomiendo a nadie, un tiempo llamado la gran tribulación, porque es un periodo de tiempo que, como su nombre lo indica, serán tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de terror, porque será un tiempo de 7 años donde dicen las Escrituras que Satanás y todos sus demonios gobernarán directamente al mundo entero. Y déjeme decirle que donde el diablo mete su mano, todo se destruye. Se destruye el hogar, se destruye la familia, se destruye la sociedad. Imagínese usted durante 7 años un periodo de tiempo gobernado directamente por el reino de las tinieblas. Entonces, lo que nos indica que actualmente nosotros estamos en la recta final o en la culminación de ese periodo de tiempo llamado la gracia, es que se ha multiplicado a la n potencia la predicación del evangelio del reino, tal cual como lo indicó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y como se lo recomendó a su iglesia antes de él subir o de irse al cielo. Mire, mi esposa y yo, la pastora Lilia, tenemos ya 29 años en los caminos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y siempre estuvimos orando para que el evangelio fuese predicado hasta el último rincón de la tierra. Pero lo que nunca nosotros nos imaginamos es que íbamos a ser protagonistas de este gran acontecimiento. Porque cuando nosotros lo pensamos, Dios nos habló y nos confirmó a través de nuestros padres espirituales en Venezuela que teníamos que salir de nuestra zona de confort para predicar el mensaje del evangelio del reino. Y nos impusieron las manos, nos ordenaron y nos enviaron desde Sudamérica a este continente a expandir el reino de los cielos. Y cuando nosotros llegamos, apenas teníamos unos meses y nos estábamos organizando para la predicación del evangelio, apareció la fulana peste china que tiene de rodillas al mundo entero hoy día. Y nos confinaron por más de 3 meses consecutivos. Y cuando nosotros menos nos imaginamos poder predicar el evangelio del reino producto del encierro, entonces comenzamos a tomar las redes de comunicación. Y gracias por la misericordia del Señor, lo que nosotros nunca nos llegamos a pensar, a imaginar, comenzamos a llevar este mensaje del evangelio mucho más allá de donde nosotros hoy día estamos. Porque gracias a la tecnología hemos llegado a Holanda, hemos llegado a Suiza, hemos llegado a Francia, hemos llegado a Italia, hemos llegado a Portugal, al norte de España, a las otras islas que están en la comunidad canaria. Hemos llegado al centro, al norte y al sur de América. Hemos llegado a las islas del Caribe. Ahorita actualmente tenemos a nuestra hermana María Cristín en Toulouse, Francia. Hemos llegado a Marsella, hemos llegado a Lyon. Ahorita tenemos a Sonia, comunicado desde la República Dominicana, en las islas del Caribe. También tenemos a Lisbeth, comunicada desde la ciudad de Manta, en Ecuador. Y así los que se han venido conectando con nosotros, progresivamente hemos ido llevando el mensaje del evangelio hasta el último rincón de la tierra. Amén. Entonces, el texto en el que nosotros nos fundamentamos al principio de Marcos 16, del 15 al 16, nos sintetiza la última tarea o mandato que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, después que vence al reino de las tinieblas y resucita de entre los muertos, se le aparece a su iglesia y les encomienda entonces la tarea de
llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Es decir, le entrega la tarea del ministerio de la evangelización de las almas inconversas. Y ese es nuestro principal ministerio. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Mire cómo dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la principal tarea. Ese es el principal ministerio, el principal llamado que Dios le entrega o pone en las manos de todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador. Amén. Bueno, déjeme decirle que la evangelización de las almas inconversas no fue producto de una idea que nació en el corazón de los pastores o que nació de un concilio religioso. No, la evangelización de las almas inconversas fue parte de un proyecto que nació en la mente y en el corazón del Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Y por lo consiguiente, el ministerio de la evangelización tiene que formar parte de los proyectos de Dios en cada una de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Porque la fuerza que motivó a Dios Padre a entregar la vida de su unigénito Hijo Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad fue su gran amor por las almas de este mundo. Y en esas condiciones estuvimos un día, usted que es creyente y yo, quienes representamos el mayor de todos los tesoros que hay en el universo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos levantan su manito por allá? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Levante su manito. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, la tarea de compartir el mensaje del Evangelio consiste en revelar los proyectos o buenos deseos de Dios para con todos los habitantes de la tierra. Porque Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, porque tan distante como está la tierra del cielo, así hay una gran diferencia entre tus pensamientos y mis pensamientos. Y mis pensamientos, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal. Eso lo puede usted confirmar en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Entonces, nos hacemos una primera pregunta. ¿Qué es el ministerio evangelístico? El ministerio evangelístico es una de las columnas principales de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, porque es un ministerio de choque que funciona como una punta de lanza que abre camino donde no los hay para salir a las calles, para ir a las plazas, para ir a las universidades, a buscar a todas aquellas personas que no conocen el plan de salvación de Dios. Es decir, que el ministerio evangelístico se convierte en el brazo armado de Dios aquí en la tierra. El ministerio que sale a las calles a combatir contra las diversas fuerzas del reino de las tinieblas para romper vicios, para romper adicciones, maldiciones generacionales y romper ataduras que el diablo ha puesto sobre las personas con las que Dios tiene planes y propósitos allá afuera. Cuando dentro de una iglesia falta el ministerio evangelístico,
déjeme decirle que se pierde el amor de Dios por las almas y también se pierde el derecho a crecer en cantidad y a crecer en calidad. Porque el ministerio evangelístico es el que sale a las calles a traerle oxígeno a la iglesia. Es decir, que todas esas personas que traemos de la calle son las personas que Dios utiliza para convertirlas en los futuros pastores, en los futuros evangelistas, en los futuros intercesores, en los futuros adoradores, el futuro oxígeno de la iglesia. ¿Me dice amén? Y son ellos los que van a sostener el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Entonces, el verdadero concepto de la evangelización consiste en aportar constantemente una nueva vida espiritual para el reino de los cielos, ayudando a cambiar la manera de vivir de un individuo, ayudando a regenerar el sistema de vida espiritual de una persona para conectarla con los propósitos de Dios. Es decir, brindarle una nueva oportunidad de vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados delante de Dios. Y déjeme decirle que en esa condición un día estuviste tú y estuve yo. ¿Me dice amén? Amén. ¿O me dice ay? En otras palabras, el mensaje del Evangelio es para aquellas personas que nunca han tenido un encuentro personal o sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pero sabe, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10 versículos 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, quien vaya y les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. ¿Ya usted ve? Porque te quiero revelar una gran verdad en este día. Dios, aunque es el Dios de lo imposible, escúchame bien, Dios necesita de ti para presentarle a tus seres queridos el plan de salvación. Dios necesita tus pies para correr hacia donde están los desvalidos. Dios necesita tus oídos para escuchar el clamor de los que lo buscan. Dios necesita tus ojos para ver la necesidad del que está oprimido. Dios necesita tus manos para ponerlas sobre los que están enfermos y declararlos sanos y libres de las cadenas del diablo que los tiene esclavizados. Pero si tú y yo no nos disponemos a ir por ellos, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo van a creer en el mensaje del Evangelio? Escúcheme esto. Jesucristo visita al necesitado es a través de nosotros, sus hijos. Jesucristo puede alimentar a los desvalidos y a los que no tienen esperanza es a través de nosotros los cristianos, hombres y mujeres, comunes y corrientes como usted y como yo, que estén dispuestos a salir a extenderle la mano a aquellos que más lo necesitan, aquellos que hoy día están como un día nosotros estuvimos en el pasado. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Mire, la iglesia primitiva, la iglesia inicial, no tenía los avances tecnológicos y la revelación de la palabra de Dios que hoy día nosotros tenemos. No las tienen o no las tenían. Pero ¿sabe algo? Lo que ellos sí tenían muy claro y tenían muy bien revelado es que ellos sabían que eran miembros del cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Es decir, ellos sabían que ellos eran los ojos de Jesucristo, que ellos eran los oídos de Jesucristo, que ellos eran las manos y los pies de Jesucristo y que ellos tenían que amar a su prójimo con la misma compasión y misericordia que los amó a ellos Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero
nosotros solamente nos limitamos a orar por ellos y no vamos a los lugares donde ellos habitan y no les manifestamos el plan de salvación de Dios, mire, tal vez muchos de ellos morirán y se irán de cabeza para el infierno. Y sabe, Dios le va a pedir cuenta de eso a su iglesia. Si no, vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 3. Libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, entonces el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Ya usted lo ve? Entonces, Dios nos va a pedir cuentas el día de mañana si nosotros no cumplimos con nuestra principal responsabilidad, con nuestro principal ministerio, el de la reconciliación del hombre con Dios. Y consiste en hablarles a otros de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, en mostrarle a otros el cambio que Jesús ha provocado o ha producido en nuestras vidas. Mire, en todas partes del mundo la gente quiere conocer cada vez más acerca de las cosas de Dios. ¿Sabe? Algunos han oído algo de Dios, otros han sido engañados y otros están confundidos al respecto. Pero tú y yo estamos llamados a predicar el mensaje de Jesucristo y a defender la verdad de la mentira. Y tú y yo no nos podemos callar ante esa realidad, porque un día Dios nos lo va a reclamar. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Fíjense, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya usted ve, todos algún día vamos a entregar cuenta delante de Dios y el Señor nos va a poner una película donde nadie se podrá justificar. Amén. Gloria a Dios. La gente quiere saber que Dios existe. La gente quiere saber que Jesucristo es real. Que Jesucristo no es un cuento inventado por los hombres. La gente quiere saber que el Espíritu Santo vive en el corazón de todas aquellas personas que lo reciben como Señor y como Salvador. Todas esas personas están tratando de buscarlo por sus propios medios, en sus falsas religiones, en sus falsas creencias, con sus falsas supersticiones, pero no lo encuentran. Ellos tratan de hablar con Él, pero no reciben respuesta y no pueden escuchar su voz. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere saber nada de todo aquello que se llame religión. Dios lo que desea es estrechar una íntima relación de amistad y de amor contigo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Eso es lo que quiere el Señor. No una religión, sino tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que el Evangelio no se trata de contender con la religión de otros o de defender la doctrina de una organización determinada. No, sino que se trata de hablar única y exclusivamente del amor de Jesucristo de Nazaret
a favor de toda la humanidad. En eso consiste el Evangelio, en palabras sencillas. Y nuestra tarea es solo despertar el deseo de buscar y conocer cada vez más de Jesús, de presentarles a Jesús de Nazaret a todos aquellos que no lo conocen. Ese es el más grande privilegio de todo creyente, porque nosotros fuimos llamados a ser testigos de que Jesucristo es el verdadero Salvador que necesita toda la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Escúchame esto. La mayoría de las iglesias enseñan a sus miembros los distintos métodos de cómo invitar a los inconversos para que vengan a nuestras iglesias. Y eso no está mal, pero déjeme decirle que sí es un mal enfoque. Porque usted puede pintar la iglesia muy bonita, puede ponerle alfombra, puede ponerle aire acondicionado, puede ponerle buenas butacas, puede invitar al mejor predicador, puede organizar el mejor protocolo, pero al final los inconversos no vendrán porque a ellos no les interesa si tu iglesia tiene aire acondicionado, si tiene butacas o si tu pastor es el mejor predicador del mundo. Porque a ellos lo que más les interesa es que alguien los ayude a salir de la esclavitud, de la situación en la que ellos se encuentran ahorita, esclavizados a la droga, al licor, a la inmoralidad sexual, a la enfermedad, a la pobreza, a la depresión en la que se encuentran muchos en este momento. Y para eso nosotros necesitamos salir de la iglesia y buscarlos a ellos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Muchas personas quieren desvincularse del pecado, de las adicciones, de los vicios, de los malos patrones de conducta, pero sabe, por sus propios medios, por su propia cuenta, no lo pueden hacer, porque necesitan un poder superior al que los tiene esclavizados, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Esas personas esperan que alguien se acerque a ellos con una palabra de ánimo, con una palabra de esperanza o con una palabra de motivación. Pero si la iglesia de Jesucristo no sale y no les predica, ¿cómo entonces se van a salvar aquellos que no conocen al Salvador? ¿Cómo se van a convertir aquellos que nunca han escuchado de Jesucristo de Nazaret? Ahora, escúchame esto, por favor. El éxito de una iglesia que tenga un claro concepto de la evangelización consiste en salir de las comunidades que hay dentro de las cuatro paredes de la iglesia para ir a las calles y hacer exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret cuando estuvo aquí en la tierra. Buscar a los inconversos y brindarles el plan de salvación para que ellos puedan tener entrada al reino de los cielos. Si nosotros obedecemos y salimos de las cuatro paredes de la iglesia y predicamos por las calles el plan de salvación de Jesucristo, mire, yo le aseguro que allí mismo donde tú te encuentres, a ellos no les va a importar si tu iglesia tiene aire acondicionado o no, si tiene butacas o no, si tiene alfombras o no, porque a ellos lo que les interesa es que alguien salió, los buscó, los escuchó, alguien oró por sus necesidades y le hablaron del amor de Jesucristo de Nazaret. Y allí en ese mismo instante, en ese mismo momento, ellos serán los que te van a pedir a ti la dirección para ir a tu iglesia y te visitarán sin que nadie los esté obligando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A eso es lo que la iglesia tiene que volver nuevamente. Porque el mal enfoque del ministerio de la evangelización es lo que ha desgastado las fuerzas físicas de los pastores. Es lo que ha frenado el crecimiento de muchas iglesias y es lo que ha desmotivado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. El ministerio evangelístico es aquel que sale y predica, proclama
y anuncia el mensaje de salvación. No es un mensaje de malas noticias ni un mensaje de condenación, sino un mensaje que trae buenas noticias al enfermo que estaba a punto de morir. Buenas noticias para los esposos que estaban a punto de divorciarse. Buenas noticias para aquellos que quieren suicidarse, porque lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Y Él te quiere recuperar para mostrarte su amor y las cosas maravillosas que Él quiere hacer contigo. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Si usted me entendió el mensaje, el día de hoy hemos compartido acerca del ministerio de la evangelización y nunca has tenido la oportunidad de compartirle el mensaje de salvación a otra persona, te has perdido ese gran privilegio de hablarle de Jesucristo a otros. Hoy yo quiero hacer una oración por ti, para que te vayas de este lugar empoderado, para que te vayas de este lugar lleno de nuevas fuerzas, llenos de un valor, de un atrevimiento, de una osadía que te va a llevar a vencer los obstáculos para hablarle a otros que nuestro Señor Jesús ha puesto a tu alrededor. Pero ahora quiero dirigirme a los amigos, a las amigas que nos están contactando en este momento en vivo y en directo por el Facebook. Si tú no conoces o no has tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, el Señor te ha abierto este paréntesis el día de hoy. No es casualidad que tú nos puedas estar siguiendo, nos puedas estar viendo en este momento. Yo te quiero brindar esa oportunidad y yo te voy a invitar a que tú cierres sus ojitos allí donde estás y que tú puedas abrir tu boca y puedas confesar conmigo estas palabras. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy tomo la decisión de romper con todo tipo de idolatría, de práctica de ocultismo, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo conmigo esta oración y fue sincero o fue sincera, transparente de corazón, entonces yo le felicito, porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que ahora usted se convirtió en un hijo o en una hija de Dios. Y te voy a dar 3 recomendaciones. Rápidamente yo te voy a recomendar que tú puedas conversar, que tú puedas hablar con tu Señor Jesucristo de Nazaret. Ahora se ha abierto el canal de conversación y de comunicación, porque quitamos de en medio el obstáculo que impedía que Dios conversara contigo y que tú pudieras conversar con Dios a través del arrepentimiento y del perdón. ¿Ven? Entonces, a partir de este momento tienes el privilegio de hablar y conversar con Dios, en primer lugar. En segundo lugar, si tienes una Biblia, yo te voy a recomendar que todos los días, así como necesitamos desayunar, almorzar y cenar, todos los días tú puedas leer una porción de la palabra del Señor. Puedes leer un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, te voy a recomendar que si tú vives cerca de donde hay una iglesia cristiana, acércate a ellos para que
ellos te puedan enseñar los principios de la palabra del Señor, a interpretar lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces, te felicito por esa decisión que acabas de tomar. Nos puedes seguir por las redes sociales, en el YouTube, a través de Ministerio Internacional Vida Cristiana, en el Facebook, a través del Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Nos puedes seguir en Instagram como min.int Vida Cristiana, y a través de la plataforma Zoom, que es por la cual salimos en vivo y en directo todos los domingos a las 11 de la mañana, hora canaria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muy bien, vamos a